Te invito a que te quedes con nosotros porque hoy vamos a solucionar muchos problemas a la gente que no escucha bien o que no oye bien. Acompaña Isabel Avellán, ella es audioprotesista del Centro Auditivo Aural. ¿Cómo estás? Muy bien, Es muchas difícil decir gracias. esa palabra, ¿verdad? Sí, es un poquito Porque complicado. es de audio, oído y de prótesis. Tal cual. Pero para que ustedes lo entiendan mejor, es esa persona que va a permitir que ustedes oigan, porque qué importante es oír. Así es, Y que Julia. cuidemos nuestra audición. Tal cual, y más en el siglo en el que vivimos y comunicativamente hablando es algo fundamental para poder estar conectados a la vida y en el día a día. El teléfono está abierto para que la gente pregunte todas las dudas que tengas. Todos los que estamos ahora mismo aquí, delante y detrás de las cámaras, en algún momento de nuestra vida, seguramente que necesitemos un audífono, porque la pérdida de audición afecta a todo el mundo y conforme nos vamos haciendo mayores, pues nuestro oído va envejeciendo. Isabel, y eso es una realidad. Hay gente que tiene problemas antes, otros después, pero es importante que vigilemos nuestra audición. ¿Por qué se produce la pérdida de audición? Pues la pérdida de audición puede producirse por un carácter más bien anatómico o por algo fisiológico y afecta al tema comunicativo. Las causas, dependiendo de dónde se origine esta pérdida auditiva, pues pueden ser de diferente índole. El oído, para que te hagas una idea, se divide en tres partes. Por un lado tenemos el oído externo, que va desde el pabellón hasta el tímpano, y ahí es donde podemos tener pues tapones de cera, al limpiarnos los oídos con bastoncillos también se Cuidado, pueden... Hay que tener mucho cuidado. Eso lo advertimos. Y no es nada recomendable el limpiarse Siempre lo con decimos, pero hay que bastoncillos. insistir porque al final todos vamos al bastoncillo y nos lo metemos en el oído. Pues en esta parte externa del oído a veces se puede generar pues o bien tapones o bien cúmulo de fibras por estos Cuando hay un tapón en el bastoncillos. oído conviene quitarlo, Isabel. Sí, conviene quitarlo, pero siempre que lo quite un Un especialista. profesional, es Correcto. decir, que no hacemos esas locuras de buscar en internet remedios caseros para No. quitar tapón de oído. No. Que eso sabemos que muchas veces hacemos ese tipo de cosas. Sí. No vamos a nuestro centro de salud, cogemos cita con nuestro practicante y él nos lo quita. Tampoco es conveniente que vivamos con un tapón de oído en la cabeza, en el oído. No, sobre todo porque Porque hay mucha gente que vive afecta... con, tengo un tapón de hace no sé cuánto tiempo, pero Claro, bueno. no. Pues eso aparte puede llevar incluso a perder la localización y efectivamente a no oír bien. Y a dañar incluso nuestro oído. Tal cual. Luego, la siguiente parte del oído es el oído medio, y ahí ya es donde tenemos los huesecillos. Son muy pequeñitos, Estos el martillo, chiquiticos, el estribo y el eso martillo es, y el son los yunque. más pequeños del cuerpo humano, y estos son los encargados de hacer que se transmita el sonido. Cuando estos huesecillos no hacen bien su función, hablamos de que tenemos una pérdida de transmisión, ¿vale? Y en estos casos, se puede hacer una pequeña intervención quirúrgica para ayudar a que mejorar. estos huesecillos pues hagan bien su función. Y por último, y no menos importante, tenemos el oído interno, que aquí ya es donde hay que decodificar el mensaje. ¿Y esto qué significa? Pues significa que cuando el sonido llega y fluye por todo el oído y llega al oído interno, llega a la cóclea, que es este caracolito que tenemos y que lo estudiábamos En de ciencias pequeños, naturales. tal cual. Ahora Science. Pues Science, justo. Dentro de este caracol tenemos células, y estas células, a medida que pasa el tiempo, Van se van muriendo. deteriorando, eso es, y al final terminan por morir. ¿Qué hacemos con un audífono? Pues lo que hacemos es estimular esas células para que evitar la pérdida o paliarla si ya hemos tenido si han desaparecido. Por eso, Isabel, no tenemos que resistirnos a ponernos un audímetro. Y digo esto porque ahora mismo mucha gente que nos está viendo desde sus casas y que debería de ponerse el audífono, que ha subido el volumen seguramente de la tele para oírnos mejor, porque ha dicho, esto me interesa, voy a ver qué cuentan. Pues hoy queremos sobre todo que ustedes pierdan el miedo a ponerse un audífono, porque la vida con un audífono es mucho más fácil. Y es que es tan importante oír bien, Isabel, que es una de las principales causas incluso de enfermedades como las degenerativas. Es decir, si no cuidamos nuestros oídos, podemos tener más posibilidades de tener una enfermedad neurodegenerativa. Y enfermedades como la demencia también están detrás de las pérdidas de audición, incluso de las depresiones. Tal cual, es conforme lo estás explicando. Al final, la consecuencia de tener pérdida auditiva es el aislamiento social, y es precisamente lo que desde nuestros centros auditivos Aural intentamos paliar y concienciar a la gente para que tomen medidas lo antes posible cuando empiezan a tener una leve... ¿Cómo sabemos que no oímos bien? Pues por ejemplo, pues lo podemos saber... Vamos a hacernos una prueba todos.
si tenemos que subir un poquito la televisión, eso es un síntoma de que hay pérdida auditiva. Si al teléfono no terminamos de entender, si nos llaman por detrás y no sabemos por dónde nos llaman o ni siquiera nos estamos enterando, ahí ya puede haber principio de pérdida auditiva y ahí ya sería importante ir a mirarlo. ¿Cuándo normalmente empiezan estos síntomas? Pues a partir de los 50, 60 años es cuando empieza ya nuestro oído a como trabajar la presbicia empieza a partir de los 40 y tantos, pues a partir de los 50 y tantos empezamos a notar que oímos peor. Y seguramente que ustedes a lo mejor si tienen padres que son un poquito más mayores, pues van a casa de sus padres y ya ven que tienen la televisión mucho más alta de lo normal, que incluso entre ellos ya no hay esa conversación. También es importante que observemos a nuestros mayores, no hay esa conversación fluida que había habitualmente y les ves a los dos sentados en un sillón casi sin hablarse, que parece que están enfadados. O y incluso, es porque no se oyen. O incluso con la tele en subtítulos, que esto también es un claro que es como, ¿por qué tienes la tele en subtítulos? Y es precisamente porque no terminan de entender. Entonces, antes de llegar a eso, deberíamos de revisar nuestros oídos. ¿Por qué hay tanto miedo a ponernos un aparato? Porque empiezan, es que me hace mucho ruido en el oído, es que me saca la cabeza loca. Pues hay como un estigma, también tradicionalmente los audífonos actuales no tienen nada que ver como los primeros audífonos del siglo XX. Que eran hay unos cuantos que ahora vamos a ir a verlos sí, y les vamos a contar cómo funcionan. Eso es, pero todos conocemos a alguien que no le termina de ir bien o en su momento no le funciona el audífono. Lo tengo en mi casa y no me lo pongo. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Tal cual, muchísimas. Y por eso la tecnología es muy, muy importante. Pero aparte de la tecnología, algo fundamental es el profesional que te está atendiendo. La persona a la que vamos a visitar tiene que estar totalmente capacitada, formada y totalmente al día en estos dispositivos. Así siempre lo hemos creído en nuestros centros auditivos Aural y por ello también estamos al día en cómo tratar al paciente, porque cada paciente es totalmente diferente, aun teniendo la misma pérdida auditiva. Y además que cada paciente pues, necesita un tipo de aparato u otro. Vamos a ponernos de pie para irselo contando, porque a veces incluso pensamos que no necesitamos aparato y lo que necesitamos incluso son dos audífonos, dependiendo de la pérdida auditiva, vente conmigo, Isabel, que tengamos en nuestros oídos. Y nuestros mayores muchas veces dicen, nuestros mayores, que estoy diciendo que ya a partir de los 50 y tantos no somos mayores ni mucho menos, pero ya tenemos que hacernos esa revisión de nuestros oídos. Yo cómo me voy a acostumbrar a este tipo de aparatos que son muy difíciles de manejar. Si es que no lo tienen que manejar ellos, si es que ya están ajustados desde el centro auditivo. Al final los audífonos tienen tres partes. Por un lado tenemos... Estos son los de última generación, estos es como los móviles, estos nuevos que están saliendo ahora con las campañas de Navidad. Tal cual, pues el sonido cuando llega al audífono entra por aquí, que están los micrófonos. Una vez que entra por aquí se procesa tecnológicamente y sale por aquí, ¿vale? Que este es el amplificador. Entonces es súper sencillo de poner, es muy sencillo de utilizar y no tiene nada a nivel... No había que ajustarlo con algún molde que va directamente. Depende, hay personas que sí que hay que hacerles un molde a medida, pues dependiendo para que no de cómo sea su capacidad auditiva. Tal cual. O sea, su Y cavidad. son muy sencillos de poner. Si te parece, no sé si a ti te lo podría poner. Pónmelo. Mira, en esta oreja aquí llevo la diadema, bueno, llevo los dos, pero como llevo el micro aquí, pónmelo. Claro que sí, sin ningún problema. Para que veas lo Para sencillo. que vea la gente cómo se pone y lo fácil que es. Yo tengo unas buenas orejas, no te creas que el pabellón auditivo lo tengo hermoso, ¿sabes? Ya está. Ahí lo tengo colocado. Aquí lo tenemos y ahora tú misma puedes decir si pesa, si no pesa. No pesa nada ni me molesta. No pesa nada. Vamos. Y no se ve absolutamente nada. Yo llevo en este oído, para que ustedes vean, yo llevo aquí el pinganillo, que es pues como un altavoz que nosotros nos ponemos para podernos comunicar con el control y desde aquí el director me habla, por eso yo digo, director, ¿qué dices? Y él me habla a través de este pinganillo y las órdenes de nuestros realizadores y le voy a decir ahora mismo, con sinceridad, que me noto más el pinganillo y eso que estoy muy acostumbrada a él, que el audífono. Claro, y el audífono, aparte de que no se nota, no se ve, por lo no se cual, me ve nada. Mucha gente tiene miedo. Es que, madre mía, se me ve, mira, me voy a coger el pelo. Al final me enseña mis orejas. Mira que no me gusta a mí que me vean las orejas. Lo voy a hacer por ustedes, ¿eh? Lo voy a hacer por ustedes, que tengo buenas orejas. Bueno, no pasa ni media ya. Con 44 así complejos. Bueno, el caso es que ustedes se cogen una coleteja o tienen el pelo corto y a ver si se ve el audífono. Nada, Que no se ve absolutamente nada. Que no se ve nada, absolutamente. Y es, aparte de estético, también... Se me ve más el lío que llevo de la tele que el audífono. Sí, que el audífono como tal. Pero a día de hoy, si quieres, también incluso lo podrías customizar y poner una carcasa de color rojo, verde... customizar. O integrarlo o naranja, si son ustedes pelirrojas. Tal cual, no? tal cual. Como... No hay ningún problema. Así es. Y después, una vez que tenemos el aparato, porque la gente dice, bueno, pues ya tengo mi aparato, ya hemos quitado el tabú de que el aparato se ve. Y luego empiezan con los ruidos. Es que me hace, que me pita. Cuando salgo a la calle oigo un montón de ruidos.
se ajustan los audífonos? Se ajustan, a día de hoy los audífonos los tenemos que ajustar tecnológicamente con un ordenador. Que los y dentro del programáis gabinete. vosotros, eso es. Ellos detectan automáticamente ambientes. Tú estás en un sitio donde hay mucho ruido, el audífono solo se baja. Si estás en un sitio más tranquilo y hay que potenciar la palabra, pues el audífono sube la palabra. Y si el audífono ya hay más tonos agudos o más tonos graves, pues también se adapta a se va los adaptando tonos. él sin ningún problema. Luego, otra particularidad actual que tenemos con los audífonos es la conectividad directa que tienen, tanto con televisión como con teléfonos móviles. Esto es un súper avance, porque yo lo digo muchas veces. La gente dice, ¿que se puede conectar el audífono al teléfono móvil? Explícaselo, Isabel. Pues efectivamente, sí, se puede conectar y es algo súper cómodo, porque aparte, al coger la llamada, te sale la señal de audio por los dos oídos. Entonces, pues tienes mucha más claridad, incluso que una persona normoyente y que... O sea, que oyes mejor, mucho más. Igual que la televisión. La televisión podemos conectar los audífonos a la televisión y escuchar cualquier película o cualquier debate directamente por los audífonos. Es como cuando nos ponemos nosotros los cascos, ¿verdad que Tal sí? cual. O sea, la sensación que van a tener ustedes es como cuando llevas un iPod o llevas cualquier tipo de dispositivo para escuchar solamente ese sonido directo que sale desde tu teléfono, tu dispositivo móvil, y tú lo escuchas también. Pues ese es el mismo tipo de sonido que van a escuchar las personas que lleven un audífono. Muchas veces también se agobian porque dicen que escuchan como un sonido muy metalizado, como un sonido que no es el sonido que ellos sienten cuando la voz llega directa. Esto sobre todo pasa en Eso también personas, les agobia. Claro, cuanta más avanzada es la pérdida, lo que decíamos al principio, es importante poner remedio cuando la pérdida es incipiente o cuando empezamos a notar algo, porque cuanto más esperamos, también cuesta al audioprotesista un poquito más en adaptarlo al 100% y en dar esa naturalidad, pero con las revisiones pertinentes, y porque una adaptación no es llegar, poner un audífono y salir oyendo. Exacto. Hay que ir a unas revisiones pertinentes y durante los 3-6 primeros meses es importante pues tener pues casi semanalmente un tú a tú con el centro auditivo para poder ajustarlo bien. Claro, y no se que no les ajusta pase en eso. función de la pérdida auditiva que tengamos. Tenemos un gráfico que a ustedes les va a gustar mucho porque ahí vamos a ver cómo se mide la audición. La audición se mide en decibelios, para que ustedes nos entiendan, y eso va a ir cambiando en función de la pérdida que tengamos. Ahí tenemos distintos tipos de orígenes que pueden producir un ruido, desde un susurro hasta un petardo, y cómo los decibelios que están provocando en nuestro oído. Eso es. Una persona que es normoyente, que no tiene pérdida auditiva, escucha a una intensidad mínima de 0 a 20 decibelios. A partir de 20 decibelios ya se considera que hay pérdida auditiva, pero claro, hay diferentes categorizaciones de esa pérdida. De 20 a 40 decibelios es una pérdida leve. ¿Aquí qué podemos notar? Pues podemos notar, por ejemplo, que perdemos los plurales, que, por ejemplo, cambiamos palabras, por ejemplo, casa con caza, esos fonemas tan parecidos los podemos empezar a cambiar. Desde los 40 a los 70 decibelios, ahí ya hablamos de pérdidas moderadas, y aquí sí que comunicativamente perdemos pues el hilo de la conversación, y sobre todo también cuando hay ruido en los restaurantes, en la calle, en el día a día, todavía más. Y una pérdida severo profunda, que ahí hablamos a partir de los 70 decibelios y hasta los 120, ahí, para que te hagas una idea, es como cuando utilizamos una máquina de estas de la calle, una taladradora, está en torno a los 100 decibelios, pues una persona que tiene esa pérdida auditiva severa empieza a oír a esa intensidad, con lo cual comunicativamente está muy perdido. Pero incluso personas que tienen esa pérdida auditiva podrían llegar a oír con unos audífonos. Efectivamente, podría llegar a oír con unos audífonos. Y es importante además, ¿verdad, Isabel?, que esas personas sepan que esas células de las que tú hablabas, que prácticamente pues están... casi todas han desaparecido, gracias a los audífonos se pueden volver a activar las poquitas que hayan, y esos restos de células pueden permitir que esa persona tenga una audición bastante aceptable, porque luego ellos también utilizan mucho pues el lenguaje del movimiento de la boca y aprenden a leer los labios y pueden oír. Lo que no podemos consentir es que ustedes estén en su casa sin audición. Efectivamente, y esto que acabas de decir de la lectura labiofacial, nos dimos cuenta, sobre todo en los centros auditivos Aural, de que pasaba mucho en pandemia con la mascarilla, porque era como que empezó a entrar mucha gente en los gabinetes diciendo, de repente no entiendo. No, eso ya les pasaba, pero ahora lo que pasaba era que no se podían apoyar de la lectura labiofacial. Y ahí, por eso es tan importante
el ir lo antes posible a mirar la audición y no esperar a tener una pérdida. Totalmente, Isabel. También es importante que digamos una cosa, que cuando ustedes tienen un aparato, esto es como un coche, que ahora que ya directamente van al taller y lo ponen a punto, que no tienen que estar ustedes como antes, antiguamente, que el aparato era bajo el volumen, no, espérate que me lo bajo, que me lo subo, lo desajustaban al final otra vez al centro auditivo a que te lo ajustase al audioprotesista de tu pueblo. Estos aparatos ya directamente no hay que tocarlos. No hay que tocarlos no hay que tocarlos nada. Y es muy importante que el audioprotesista conozca el día a día de las personas. O sea, dentro de la visita que hacemos en Aural, una parte clave y fundamental es conocer el perfil que tenemos delante, saber en qué trabaja, a qué se ha dedicado, en su día a día, en qué entornos está, con quién se relaciona, si más con hombres, con mujeres, si tiene niños, si no, porque por los tonos, dependiendo, efectivamente, cuanta más información tengamos, más fácil nos los va a poner para que podamos porque los ajustar niños son el los más audífono. difíciles de entender. Sí, en general sí, Por su para tono los agudo oyentes. que tienen, para una persona que tiene un problema de audición, es mucho más complicado para ellos oírlos que, por ejemplo, pues una persona que tiene una voz grave. Entonces, fíjense si estos aparatos son inteligentes, que hasta permiten adaptarlos dependiendo de la persona con la que convivas. Claro. Otra cosa importante, el mantenimiento del aparato. Ustedes, cuando ya llega la noche, cogen su aparato. Y hay que quitarlo, Me prueba a voy hacerlo. a quitar para que vean ustedes lo sencillo, que yo no me he puesto un aparato en mi vida, ¿eh? Me lo Es pondré. tirarlo, que no te dé miedo. Y ya está, tiro y lo coloco en su cajica. Y ahora habría que meterlo aquí, que esto es un cargador deshumidificador y a la vez que se carga, también deshumidifica, tal cual. Exactamente, y ahí se va a limpiar, Se va ¿verdad? limpiando. Que no tienen ustedes ni que coger un poquito de alcohol, ni limpiarlo, ni no hay que nada. hacer nada. Únicamente la parte que va dentro del oído, si tiene algún resto de cera o de piel, quitarla con un pequeño papel y ya está. Ahí se carga por la noche y por la mañana ustedes se lo vuelven a poner. Tal cual, es súper práctico, va sin pila, lo puedes cargar y sacar de una Se lo manera llevan súper ustedes de sencilla. viaje y ya está, sin ningún problema. Isabel, los precios, ¿se adaptan a todo el mundo? A todo el mundo se adaptan y en Aural Centros Auditivos tenemos pues planes de audición que se adecúan muy bien a cada perfil que tenemos delante. Es importante saber el tema de los entornos, en qué estilo de vida tiene, precisamente para saber en qué programa de audición encaja más. Eso es. ¿Vale? Y dentro de que los audífonos pueden ser costosos, porque es un producto que, bueno, que es un producto tecnológico y que está al orden del día, damos muchas facilidades para que todas las personas puedan llevar audífono y mejorar su calidad de vida. Lo que no puede ver es nadie en casa sin un aparato sin poder oír. Tal cual. Eso es lo que no se puede consentir. Y que personas mayores ahora mismo se estén quedando en su casa aisladas porque no oigan bien, no deberíamos debería ser también una necesidad social. Sí, de hecho, Entiéndeme. la necesidad social lo es y así es. Y está así planteada Está para que ahí. en un futuro pueda haber pues ayudas. Claro. De hecho, también hay centros y hay lugares dedicados a personas que tienen una pensión para poder tener ayuda para estos aparatos. Sí, así es. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Y hasta los 26 años también existen ayudas estatales que ayudan para poder adquirir los audífonos. Exactamente. Importante, ya se lo hemos dicho, la pérdida auditiva puede provocar desde demencia hasta depresión y muchísimos problemas más. No estén en su casa sin oír. Además, es lo más bonito del mundo relacionarse con las personas Claro. y escucharnos unos a otros. Eso Aunque hay es. veces que uno necesita también aislarse y estar en Eso silencio. es, pero ya que sea porque el propio paciente Exacto, así, porque lo así decida. quiere, así Bueno, lo pues quiere. Isabel Avellana, ha sido un placer tenerte Muchas en el gracias. programa audioprotesista del Centro Auditivo Aural. Gracias Muchas de verdad gracias. por ponérnoslo tan fácil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. David López del Moral, cuéntanos.